Un saludo muy especial. Estamos aquí en nuestro programa con el doctor José Ramiro Podetti, que se conecta desde Uruguay, desde Montevideo. Está desde Montevideo y pues agradecerle que nos ha hecho un espacio en su agenda, que a pesar de las dificultades un poquito técnicas, eléctricas, pues ha podido conectarse con nosotros para hablar sobre las confluencias entre un gran pensador uruguayo, Alberto Metol Ferré, y el primer papa latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Entonces, doctor Podetti, realmente estoy muy contento de tenerle aquí con nosotros, muy feliz de contar con una figura que es tan cercana tanto al pensamiento de Alberto Metol Ferré como al pensamiento, a la teología del Papa Francisco. Entonces, muy agradecido realmente por estar aquí con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo por esta invitación tan amable, pero también tan interesante para mí, por los temas que me estás planteando. Doctor Poetti, tú has dedicado muchos años a estudiar la historia, la filosofía, el pensamiento latinoamericano. ¿De dónde viene este interés, digamos, en general por las humanidades y por Latinoamérica en particular, por la cultura y las ideas latinoamericanas? Es mi dedicación principal desde la juventud. Eh, Ha tenido distintos matices o acentos, naturalmente, en muchos años, pero sigue siendo un poco el centro de mis preocupaciones e intereses, la historia pura y dura de América Latina y específicamente lo que podríamos llamar la historia intelectual, desde el siglo XVI, porque un defecto que tenemos en nuestras historiografías más usuales y corrientes es que cuando hablamos de la historia de América Latina en todos los órdenes, desde la historia intelectual o la historia política, la historia económica, arrancamos con la independencia, ¿no? Y los 3 siglos de formación de estas sociedades hispano-indias, digamos, hispano-luso-americanas, afroamericanas también, queda en una colección de clichés de un tono o del otro, pero sobre todo se la sustrae a la conciencia histórica y al trabajo historiográfico, ¿no? Como si los procesos que podemos estudiar desde comienzos del siglo XIX no estuvieran arraigados en varios siglos, ¿no? Desde todos los puntos de vista y desde el punto de vista intelectual de un modo muy fuerte, ¿no? Yo he trabajado mucho el siglo XVI mexicano, Alonso de Veracruz, por ejemplo, pero también Bernardino de Sahagún, bueno, Bartolomé de las Casas, por supuesto. O sea, hay una, una necesidad, a mi juicio, en lo que yo he trabajado, de revisar ese mal hábito de haber cercenado la historia antigua, la prehistoria e historia antigua, antes del siglo XVI, y los siglos formativos, digamos, de las actuales sociedades latinoamericanas. Hablemos un poquito ya de Metol Ferré, pero antes de conocer quién fue Alberto Metol Ferré, bueno, digamos cómo fue su contacto, cómo le conoció a usted. Metol era unos 20 años mayor que yo, él ya falleció en 2009. Yo lo conocí en mi adolescencia en Buenos Aires. Yo soy argentino, hace ya más de 30 años que vivo en Uruguay, así que soy rioplatense, ¿no? Argenguayo, digamos. Pero lo conocí en mi adolescencia porque algunos de sus libros, de sus primeros libros, fueron publicados en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, La crisis del Uruguay y el Imperio Británico, que es un librito muy breve, un opúsculo casi de 1958, estaba en la biblioteca de mi casa, de mi familia. ¿No? Yo todavía estaba en escuela primaria, pero estaba disponible. Mis padres, mis hermanos, era una familia con mucho peso intelectual, ya me hicieron conocer a Metol Ferré. Así que lo fui leyendo desde entonces, cuando ingresé a la universidad, ya de una manera más ordenada y sistemática. Cuando me vine a vivir a Uruguay, en el año 1990, tuvimos ya un trato mucho más eh, próximo por ser un trato personal. Fuimos colegas en la Universidad de Montevideo durante más de 10 años. En fin, así que esa es un poco la historia. Cuando él fallece en el año 2009,
con un grupo de amigos y discípulos, bueno, tomamos un poco el interés y la responsabilidad de cuidar su legado intelectual. Conseguimos, bueno, con mucha satisfacción y acompañamiento de la familia, que su biblioteca, una biblioteca formidable, de las grandes bibliotecas de Montevideo de aquellos años, más de 13.000 volúmenes, y sus papeles que actualmente el archivo Metol Ferré se trasladaron a la Universidad de Montevideo, donde están hoy disponibles. Ya hay numerosos investigadores que han trabajado sobre esos papeles de esa biblioteca. De hecho, ahora mismo, está culminando, por ejemplo, un español, una tesis doctoral, para la cual hizo 2 estancias en el archivo. En fin, eh, con esto digo que te hago una historia de Metol, de mi relación con Metol, que nunca termina, digamos, ¿no? Porque fue de conocimiento casi en la infancia y en la adolescencia, lejano desde Buenos Aires por leerlo. Después hubo un trato personal, muy, muy personal, de unos 15 años. Y luego, después de su muerte, sigo estrechamente vinculado. Sigo publicando artículos. Ahora mismo nos han aceptado con un colega un artículo en la revista de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. He estado preparando una antología sobre el pensamiento geopolítico de Metol que va a salir, si Dios quiere, por la Universidad de Salamanca. En fin, así que sigo trabajando y ahora mismo acepto por eso también con tanto gusto tu inquietud de entrevistarme sobre Alberto Metol Ferré. No hablemos un poco de las relaciones entre Metol Ferré y el Papa Francisco. Me imagino primero que el interés por Metol Ferré ha renacido no solamente en el Cono Sur, en América Latina, sino en todo el mundo después de la elección del Papa Francisco, ¿no? Sin Eh, duda. y bueno, Creo, sí, Sí, te diría que Metol tuvo 2 momentos de salida de Uruguay, ¿no? Muy fuerte. Él empieza siendo, ¿no?, un pensador, un escritor, un ensayista importante de reconocimiento temprano en Uruguay, pero a partir de su participación en distintos organismos del CELAM, a partir de 1972, y un poquito antes por colaborar en la revista Víspera, que era una revista del movimiento estudiantil católico, pero que tuvo proyección importante no solo para los estudiantes, una revista eclesial importante a partir del año 67. Él tiene una proyección hacia Latinoamérica. Te diría que con el papado de Francisco, él tiene, aunque había gente que lo conocía en Italia, en España, pero a partir del papado de Francisco empieza a ampliarse la gente que lo conoce, que lo lee, que le interesa, etc. A ver, las vidas de Metol y Bergoglio se, se intersectaron muy tempranamente en la década de 1970. ¿No? No sé si se conocerían antes, es posible que Bergoglio hubiera leído ya algo de Metol, pero en los primeros años 70, cuando Bergoglio era provincial, jesuita en Argentina, se organizaron una serie de jornadas, de encuentros anuales de lo que era entonces la Facultad de Teología y Filosofía de la Universidad de El Salvador, que tenía 2 sedes, una sede en Buenos Aires y otra en San Miguel, que es una localidad extramuros, digamos, del Gran Buenos Aires. Para esos encuentros, y en esos encuentros hubo un primer contacto personal entre Bergoglio y Metol. Estamos hablando 1972 por allí, ¿no? Eh, Luego, ya en la década del 90, siendo arzobispo Bergoglio, esa relación se hace un poquito más frecuente. De hecho, yo he estado en un par de encuentros en la sede de la Arquidiócesis de Buenos Aires, ahí al lado de la catedral, sobre la Plaza de Mayo,
eh, acompañando a Metol en encuentros con Bergoglio, así que puedo dar fe de la extraordinaria amistad que había, una amistad humana, personal y una amistad intelectual, ¿no? Un diálogo intelectual importante. Los dos tuvieron un vínculo muy fuerte con Lucio Gera, ¿no? El teólogo un poco padre de lo que se suele llamar teología del pueblo. Eh, eh, y digamos, bueno, ese punto de contacto tal vez tiene un momento muy, muy alto, que es cuando Metol eh, produce su último libro, que es una entrevista que le hace un periodista italiano, Albert Metalli. Eh, bueno, esa es la segunda edición, perfecto, la versión que se hace más reciente después de cuando asume el papado Francisco. Hay una versión anterior que se llama La América Latina del siglo XXI, que se publica en 2006 porque Metol la pensó como un insumo para la conferencia episcopal de Aparecida, ¿no? Eh, bueno, ese libro lo presenta en Buenos Aires Bergoglio, por ejemplo, ¿no? Para hablar de la estrecha relación. Y hablando de conferencias episcopales, los dos, ¿no? Otro punto que los conecta, los dos tuvieron participación significativa siempre en las conferencias episcopales. Pero hay dos conferencias, la de Puebla en 1979 y la de Aparecida en Brasil 2007, que los tienen como por protagonistas, digamos, ¿no? Es bien conocido el protagonismo de Bergoglio en Aparecida, el papel importante que cumplió, cómo influyó en el documento final, etcétera, cómo influyó en el trabajo de comisiones y demás. Diría una cosa parecida, desde la singularidad de ser un laico, cumplió Alberto Metol Ferré en la conferencia de Puebla, en 1979. Él ya formaba parte del equipo teológico pastoral, donde estaba con Lucio Gera también. Creo que era el único laico eh, y no titulado en teología que estaba en esa comisión, pero ya tenía un reconocimiento muy grande. Él había, digamos, en muchos sentidos, Bogotá fue su segunda sede o su segunda ciudad o su ciudad adoptiva, ¿no? Porque durante casi 20 años, un poco menos, 15, 16 años, viajaba continuamente, ¿no? Entre Montevideo y Bogotá, pasó largos periodos en Bogotá, de modo que era una persona muy, muy conocida a nivel del CELAM. Los obispos latinoamericanos hoy, bueno, está cambiando mucho, ¿no? Pero todavía, cuando yo mismo como laico tenía una actividad más de contacto con obispos, era difícil que me encontrara con un obispo latinoamericano que no lo conociera Metón, ¿no? Era eh, bien conocida. Digo esto porque el papel que cumplió en Puebla también se vio facilitado por esa latinoamericanización, ¿no? De su trabajo como intelectual y como historiador, como teólogo, etcétera. Eh, digo, se dio todo, bueno, los dos rioplatenses además, ¿no? Como decimos acá, Metol Ferré solía definirse una, una una cuestión que nos llevaría a considerar bastante como un argentino oriental, ¿no? A mí me gusta, un poco en paralelismo de eso, definirme como un uruguayo occidental, un uruguayo que nació del otro lado, ¿no? O sea, el Río de la Plata separa en muchas cosas y distingue mucho a Uruguay de Argentina, pero en otros sentidos los une profundamente, desde el punto de vista cultural, por ejemplo, ¿no? O sea que también tuvieron eso en común y, digamos, desde el punto de vista de sus aportes teológicos, fueron muy coincidentes, ¿no? Con lo que hoy se llama comúnmente teología del pueblo. Miremos un poquito el Concilio Vaticano II, uno de los acontecimientos claves, no solamente de la historia de la Iglesia en el siglo XX, sino clave de la historia contemporánea, ¿no? Sería un punto de confluencia entre Metol y Francisco.
Entiendo que Metol ve en el concilio una asunción y una superación de ciertos valores y principios de la Reforma y la Ilustración, ¿no? La iglesia que, digamos, había condenado la modernidad, que había condenado la Ilustración, digamos, en el concilio abre sus puertas y dice, bueno, vamos a sacar de aquí lo bueno, lo positivo, y vamos a dialogar con este mundo, ¿verdad? ¿Podemos profundizar un poquito en lo que significó el Concilio Vaticano II para la iglesia y para el mundo? Sí, claro. Bueno, es eh, decir que, y está muy bien, ¿no? Que el Concilio Vaticano II fue algo decisivo en la vida de ambos, tanto Bergoglio como Betol, y podría decirse, ¿no? De dos o tres generaciones. O sea, que si fuiste católico y si fuiste además católico activo, con orden sagrado o laico, etcétera, el concilio obviamente te marcó. Eh, pero el concilio, digamos, tuvo distintas líneas de recepción, ¿no? Estamos hablando sobre todo de Europa y América, ¿eh? Podríamos hablar también de África y Asia, pero domino mucho menos, la actualidad eclesiológica fuera de América y de Europa. Creo que eh, hubo distintas líneas de recepción y generó esas distintas líneas de recepción, tanto en Europa como en América, polémicas importantes. Fueron polémicas muy ricas para la Iglesia, pero que también en algunos momentos afectaron la vida de la Iglesia. Pero menciono esto por el hecho de que hay un momento, digamos, a partir tal vez de los años 90, en que deja de pensarse tanto en la importancia del Concilio Vaticano II, ¿no? Bueno, Metol no fue de esa idea, siempre pensó y hasta el último día de su vida siguió trabajando basado muchísimo en Gaudium et Spes, por ejemplo, y en otros documentos postconciliares importantes, Evangelii Nuntiandi. O sea, él siempre se pensó en su actividad como creyente y como laico católico y como intelectual católico, como teólogo no titulado, pero que hacía teología, un hombre del Concilio Vaticano. Su historia dentro de la Iglesia como laico católico es, podríamos decir, la historia de un testigo, pero también de un protagonista de la aplicación del Concilio Vaticano II en América Latina, ¿no? Eso fue. eh, entonces es natural que tuviera una conciencia muy aguzada de lo que aguzada de aguda en el sentido de lo que representó el concilio. Y cuando decimos esto es cierto, es una tesis muy clara de él. Hemos escrito con Bárbara Díaz, una historiadora uruguaya, un artículo específicamente sobre este tema de la interpretación que Metol hacía del Concilio Vaticano. Esta idea de que la Iglesia revé, revisa, actualiza sus posiciones, su diálogo con la modernidad y con la ilustración, recuperando, decía Metol, lo que desde el punto de vista católico eran los aportes más ricos, más valiosos, más importantes, más duraderos de la modernidad y la ilustración, después de haberlos criticado, haberlos negado en muchos aspectos. O sea, él sostiene la Iglesia hace una suerte de balance, que es un balance de superación, ¿no? En el sentido de decir, dejo de negarlo en bloque a algo, reconozco la parte de verdad que tiene, asumo esa parte de verdad y por lo tanto también transformo esa herencia, ¿no? Eso sería él decía, la iglesia fue efectivamente posmoderna desde el concilio, por eso, porque propone desde su visión eclesial y católica una superación de los valores, de los mejores valores de la ilustración y de la modernidad. Ahí hay una cierta ambigüedad cuando uno dice modernidad y ilustración, ¿no? Y está bien que él mencionara las dos cosas, porque normalmente en muchas visiones seculares
eh, liberales, positivistas. Cuando se habla de modernidad se piensa sobre todo en la Ilustración. No es que se desconozca el Renacimiento, pero pareciera como que la verdadera modernidad, modernidad decisiva, sería la de la Ilustración. La visión de Mettol no era esa, ¿no? O sea, la modernidad empieza en el siglo XVI y es fundante, es incomprensible la Ilustración sin esa primera modernidad, que es una modernidad más bien católica, ¿no? Mientras que la Ilustración es una modernidad entre aspectos cristiano-protestantes y ya a, aspectos más bien desde el agnosticismo, ¿no? O del ateísmo. Así que bien, es bueno recordar que el Concilio Vaticano II fue sin duda una instancia decisiva en la vida de ambos, ¿no? Del Papa Francisco y de Alberto Metolferré. El Papa Francisco plantea, tanto en Evangelii Gaudium como antes de ser Papa, el principio de que la unidad es superior al conflicto, ¿no? Precisamente, Bien. digamos, solucionar el conflicto, no ignorar el conflicto, sino lograr una superación, ¿no? Se podría Correcto. decir que hay una influencia no solamente de Romano Guardini, ¿no? Digamos que el Papa Francisco estudió en Alemania, sino también, digamos, de Mettol, con esta mirada, digamos, del concilio que es capaz de dialogar con la modernidad y encontrar una síntesis superior. Creo que es perfectamente plausible lo que estás planteando. No tengo elementos de juicio para decirte efectivamente si así fue. No conozco tanto la evolución intelectual de Bergoglio, eh, pero sería perfectamente posible, sí. Y bueno, la relación de ambos con Guardini también es un hecho, ¿no? Eh, Bettol leyó mucho a Guardini, seguramente no tanto como Bergoglio, pero le tenía un gran reconocimiento. ¿En qué podemos ver, Ramiro, ese impacto de Metol Ferré en los documentos del episcopado latinoamericano? Quiero decir, por ejemplo, Puebla es un documento grande. ¿En qué secciones, en qué temas específicamente pues, se puede ver ahí la huella de Metol Ferré? Bueno, eh, hay un par de números del documento que son muy posiblemente de la pluma o influenciados muy directamente por textos de Metol. De todos modos, diría en términos generales, sin ir a la precisión de qué fragmento, qué cita o lo que fuere, citas no, pero porque no las hay, pero sí eh, fragmentos en donde pueda verse claramente a Metol. Diría, de un punto de vista general, el aporte principal de Metol en Puebla y que va a desarrollar también después de Puebla, en muchos textos, sobre todo publicados en la revista Nexo, que es una revista católica latinoamericana que él funda con otros amigos y en toda una red desde México a Río de la Plata. En 1984 se publica durante 5 años. Eh, Creo que son 27 ediciones. Es bien importante para entender Puebla, porque es una revista que se publica al servicio de Puebla. Pero volviendo al tema, al servicio de la aplicación de Puebla, ¿no? De su despliegue. Volviendo al tema, diría, el punto ahí focal de Metol es la teología de la cultura. Es decir, esta concepción que está muy clara ya en Evangelii Nuntiandi, esta idea de asumir la necesidad de que para el cumplimiento de su misión, del anuncio del Evangelio, pantataente, dice el Evangelio, a todas las naciones o a todos los pueblos, ¿no? Para cumplir ese mandato, la Iglesia debe inculturarse. Esto es una palabra que aparece, creo ya, en Evangelii Nuntiandi, pero es una palabra que viene de la antropología cultural, ¿no? Esta idea, no es una palabra teológica antigua para nada, ¿no? Eh, pero bueno, es esta idea de que no se puede cumplir la función del anuncio del Evangelio ni
la misión pastoral en general, si no hay una conexión profunda, no solo lingüística desde ya, sino profunda con la cultura del pueblo al que se va a hacer el anuncio, ¿no? Esto es una verdad conocida por la iglesia desde San Pablo, ¿no? Si los evangelios están escritos en griego, es por eso, ¿no? Y no en arameo. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea era ya una iglesia inculturada en el mundo helenístico, ¿no? La iglesia, bueno, lo que hace Metol es simplemente actualizar ideas eh, para contribuir a una mejor comprensión de la Iglesia en América Latina y contribuir a la inculturación creciente, porque eso es una tarea que nunca termina, nunca se acaba, a la inculturación en profundidad de la Iglesia en América Latina. Bueno, eso aparece por primera vez, es la novedad de Puebla, ¿no? Medellín había sido la opción por los pobres, ¿no? La importancia de una iglesia pobre para los pobres, como dijo Francisco en sus primeros días, eh, pero desde el punto de vista de la cultura no hay casi, ni es no es un tema que se toque, ¿no? Entonces, digamos que el gran aporte de Puebla es este, y dentro de ese aporte, el papel de Metol fue sin duda muy, muy relevante. Digamos, Metol cruza la Nouvelle Théologie, que son sus fuentes, ¿no? Desde joven, inmediatamente desde su conversión, se leyó todo Yves Congar, Daniel Wu, todo. Él cruza todo eso con la antropología cultural. En un momento se da cuenta de la necesidad de conocer más de teoría de la cultura, no solo la historia política o la historia social que estaba de moda en su tiempo, sino la historia cultural. Y esa reunión de la renovación de la teología en la primera mitad del siglo XX, la resurrección y renovación del tomismo. Resurrección digo en el sentido de que siempre hubo un tomismo académico, pero hay una recreación activa. Todo eso, que es Metol es hijo de todo eso, hay que sumarle un estudio concienzudo de grandes historiadores del siglo XX y de la antropología cultural. Se podría decir, Ramiro, que hay un aporte de la Iglesia latinoamericana a la Iglesia universal. Quiero decir, Medellín, opción preferencial por los pobres, Puebla, el tema de la inculturación, que luego va a Sí, llegar como al magisterio universal. creo que sí. Creo que esta actualización, a ver, quiero decirlo lo mejor posible y lo más cuidadosamente posible, esta renovación en la manera de comprender la misión universal de la Iglesia, esta centralidad del anuncio, ¿no? El anuncio, después viene la catequesis, etcétera, etcétera. Perfecto, y viene el desarrollo institucional, parroquias, obispos, Dios, etcétera. Pero lo primordial, la base, es el anuncio. Eso y las obligaciones que genera para la iglesia, para los pastores, creo que no es que aporta nada nuevo, pero actualiza algo que en la iglesia europea, tal vez en las iglesias de Europa, no estaba tan presente. Eh, por ese lado, me parece que hay una renovación. Creo que ha sido parte de aquello que dicen, ¿no? Esa anécdota tan conocida de que Juan 23 abrió las ventanas de la oficina donde estaba, ¿no? Decía, ¿qué tenemos que hacer con el concilio? Abrir las ventanas, ¿no? Abrir la iglesia al mundo y siempre está abierta la iglesia al mundo, pero abrirla más, siempre se puede abrir más. Este, y entonces, eh, de algún modo, las iglesias y la iglesia, una manera de decirlo también de los aportes es la efervescencia teológica que se vivió en América Latina entre los años de Medellín y Puebla, ¿no? Estamos hablando el posconcilio, ¿no? 1966, 67, 68.
Medellín y hasta Puebla. Son unos 10, 15 años donde a mí me gusta decir, creo que es una exageración, pero que se discutía de teología hasta en los bares, ¿no? O sea, la teología salió de su encierro en los seminarios, ¿eh? O en las facultades del mundo académico y empezó a ser un fenómeno interesante ver personas que cruzaban todo el tiempo la teología con la historia, con la sociología, con la psicología, con la antropología. La teología había cruzado con la filosofía desde su origen, por supuesto, pero con las ciencias sociales no. Entonces ahí hay una suerte de también de aires nuevos en la producción teológica latinoamericana, también con sus vaivenes, ¿no? Porque eso generó polémicas durísimas, pero eran polémicas que mostraban a una iglesia viva, a una iglesia con un laicado movilizado, que creo que no tenemos hoy, ¿eh? Sí, Meton afirmó que el destino de la próxima centuria se juega en América Latina, ¿verdad? Bueno, no recuerdo esa expresión. Sí, es muy posible que lo haya dicho y que tuviera muy buenas razones para sostenerlo, pero Metol fue un universalista, ¿no? Eh, Se puede decir de él también que fue un latinoamericanista por todo lo que se dedicó a estudiar América Latina, pero nunca pensó que debiéramos centrarnos en un eh, autocentrarnos, digamos, en América Latina, ¿no? Su preocupación era el mundo, ¿eh? Él era católico en el sentido religioso y en el sentido intelectual, ¿no? Lo único que me interesa, lo único que le interesaba era el mundo entero, una perspectiva universal. América Latina no daba, no estaba dando todo su potencial, digamos, ¿no? Era un partidario firme de la integración y de, si podemos, vamos a hablar un poquito más de eso, su sueño era un estado continental sudamericano. Entonces, un poco su posición era que era muy difícil que América Latina pudiera hacer escuchar su voz, hacer sentir su voz y participar, por tanto, en la historia global paritariamente, en condiciones de relativa paridad, si no era eh, si no alcanzaba una sola voz, ¿no? Mientras no la alcanzara, iba a seguir en un papel relegado. Como le decía, como solía decir él, no vamos a ser actores de la historia, sino miembros del coro, ¿no? Es decir, de aquellos que acompañan el hacer de otros que son los que hacen la historia, ¿no? Pero tal vez me adelanté a algo que iba conectado por otra pregunta, no sé, está. Oh, está muy bien, Ramiro. De hecho, una pregunta que quería hacerte es, bueno, entiendo que Metol veía con mucha ilusión a Mercosur o UNASUR como un camino de integración de los países del Cono Sur de América Latina, pero da la impresión, digamos, que el proceso de Mercosur-UNASUR no siguió, digamos, esos rumbos. Sí. Em, ¿Cómo ve usted, digamos, ese sueño de integración latinoamericana tal como lo veía Metol? ¿Cuáles serían los nuevos rumbos, ¿no? Para Sí. fomentar esa integración de América Latina. Bueno, estamos totalmente de acuerdo que cuando él muere en 2009 todavía estaba eh, muy abierto, muy dinámico, un proceso de integración sudamericano. El Mercosur, a pesar de que había tenido tropiezos, estaba consolidado y UNASUR él la saludó como una necesidad, ¿no? Como diría, si repitiéramos las palabras de Fernando Enrique Cardoso, presidente de Brasil, la unidad sudamericana no es una vocación, es un destino, ¿no? O sea, no es algo necesario, no es que en muchos sentidos se podría decir, y hubo quienes lo dijimos en su momento, que Metol era un poco el profeta de UNASUR, ¿no?
que había ya escrito mucho sobre la necesidad de la Unión Sudamericana, ¿no? Como paso previo a algo más amplio que incorporara, por supuesto, Centroamérica, México y el Caribe, ¿no? Para hacer una Latinoamérica, pero él decía un Estado continental, una integración similar a la de Unión Europea no se puede hacer hoy sobre toda América Latina, pero sí sobre Sudamérica, ¿no? A ver, yo al respecto diría, en muchos sentidos hemos retrocedido, en otros sentidos creo que como nunca las políticas nacionales sudamericanas están involucradas unas con otras, ¿eh? Como nunca los brasileños están al tanto de la política argentina, los argentinos de la política brasileña, argentinos, brasileños y uruguayos de la política colombiana, etcétera, ¿no? Creo que hay, a pesar de que hayan quedado un poco en el olvido UNASUR, no Mercosur, que está vigente, más allá de que tiene sus cimbronazos y demás, pero sigue vigente, ¿no? Eh, UNASUR está claro que no, pero eh, digo, de todos modos hay procesos que siguen su camino, ¿no? Lo que diría con respecto al punto, al momento actual en que estamos, yo quisiera recordar que uno de los aportes importantes de Metol eh, fueron en el campo de la geopolítica. Hemos hablado mucho de teología, pero él fue a la geopolítica por una necesidad historiográfica, primero de histórica, de comprender a su Uruguay, y también por una necesidad teológica, porque él decía, no se puede ejercer pastoralmente, ¿no? No se puede cumplir la función pastoral de la iglesia si no hay un conocimiento real de los espacios sobre los que se hace el anuncio del Evangelio. Y eso es básicamente la geopolítica, conciencia espacial, así como la historia es conciencia temporal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son muy importantes. Hoy la gente, hay toda una generación trabajando en geopolítica en América Latina y es casi todo el mundo que hace geopolítica en América Latina lo reconoce los aportes de Mentol. Pero entonces, él en 1992, en, una, en dos o tres textos, marcó una diferencia sumamente importante con las primeras interpretaciones que se estaban haciendo de la caída de la Unión Soviética. Él polemizó bastante, por ejemplo, a la distancia, ¿no? Por ejemplo, con Fukuyama y su idea del fin de la historia, ¿no? Que interpretaba que venía la era del auge universal del liberalismo y el capitalismo, etc. Bueno, eh, él sostuvo en varios lugares que en 1992, estoy recordando, el mundo estaba entrando en un interregno, que es una categoría que él toma de Toynbee, muy verificada en la historia, que son momentos en donde hay caducidad del ejercicio de la soberanía real, la historia ha sido así en general, y que entonces se produce un momento, un compás de espera, en donde más bien las fuerzas se realinean para seguir la historia, digamos, ¿no? Había un cierto aire final, en eso tenía razón Fukuyama, pero lo que Metol insistía es que era falso creer que se podía definir ese momento simplemente como la implosión de la Unión Soviética y la crisis y del socialismo real. Él decía, lo principal acá es que ha caído un sistema mundial, el sistema bipolar, y un sistema mundial no se lo rehace o se lo fabrica de un día para el otro, que era la tendencia en general de los analistas, sobre todo en Estados Unidos. Es decir, bueno, se cayó la Unión Soviética, vamos a un sistema unipolar. Y no fue así. La historia hoy, con el diario del lunes, como decimos acá, ya sabemos que no hubo tal mundo unipolar. Pero, digamos, la clarividencia de Metol
fue decir, acá sobreviene un interreño después del cual lo más probable que pase, y en eso no era original, seguía sobre todo a Kissinger, va a surgir un mundo multipolar. Lo que no sabemos es cuáles van a ser esos polos, pero por primera vez no va a haber un mundo bipolar o unipolar, sino con toda la complejidad que eso tiene. Yo te diría, y perdón el speech tan largo, pero estamos viviendo el fin del interreño. ¿Eh? Está claro, de modo a partir de la asunción de Trump, pero no solo, yo diría desde la guerra de Ucrania de 2022, estamos claramente saliendo del interreño y entrando en una etapa de definiciones globales. ¿Quiénes son los que se van a sentar en la mesa? Se está discutiendo, ¿no? Está clarísimo. Y no me quiero ir por ahí porque podemos estar hablando 3 horas, pero digo, el punto es que América Latina está sufriendo también esta gran confusión que ha producido no ya el interreño, sino la salida del interreño. No sabemos cómo nos vamos a ubicar. En la Guerra Fría, la opción era relativamente sencilla, porque la única manera de influencia que tenía la Unión Soviética era ideológica, era a través de los partidos comunistas o de inteligencia, si querés. Hoy, los rivales o adversarios de Estados Unidos tienen otra posición en América Latina, sobre todo China. El nivel de desarrollo comercial, financiero, en fin, no voy a abundar sobre eso, hace que la situación sea completamente distinta. Y esto lo estamos acusando. No sabemos muy bien cómo pararnos, ¿no? Entonces, lo que pienso es que sigo siendo muy optimista de que el camino natural, y es lo que espera el mundo en cualquier parte, es que haya una integración creciente en América Latina y sobre todo en Sudamérica. Si prospera el acuerdo Mercosur-Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, está todo muy en proceso. Tal vez van a ir aclarándose un poco las cosas, ¿no? Cómo vamos a actuar entre Estados Unidos, Europa, China, Rusia e India, ¿no? En fin, ahí están los BRICS. Hay una cantidad de elementos de juicio que siguen dándole la razón a la manera en cómo Metol intentaba comprender la ubicación relativa y potencial de América Latina en el mundo. ¿Cómo ve usted el papel del CELAM, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en esa, digamos, integración de América Latina? ¿Ha jugado un papel en esa conciencia latinoamericana, Sí, en esa integración latinoamericana? sí. Para mí tiene un papel importantísimo y ahí, por supuesto, pesan muchísimo los aportes históricos de historia de la Iglesia en América Latina que escribió Metol, en el sentido de la relación tan estrecha que hay en América Latina, en los países latinoamericanos con la Iglesia Católica. Diría, salvando las distancias y los contextos, así como Max Weber fue el hombre que a principios del siglo XX entendió mejor, a mi juicio, la relación entre eh, el gran desarrollo del capitalismo europeo eh, y el protestantismo, y por lo tanto entendió el enorme rol que la religión cristiana reformada tuvo en el desarrollo europeo. Metol intentó hacer una cosa parecida, entender el papel de la Iglesia Católica en el desarrollo en general de América Latina. Entonces, el CELAM, ¿no? Él fue un gran defensor y abanderado del CELAM, de la posibilidad de que los obispos latinoamericanos ganaran conciencia latinoamericana, que no estuvieran solamente tomados ya no por sus realidades diocesanas, que por supuesto los agobian,
¿eh? Por supuesto. Y por sus situaciones nacionales a través de las conferencias nacionales, sino que también le dejaron un espacio en su mente, ¿eh? Y en su acción pastoral a Latinoamérica como una unidad. Y desde ese punto de vista el CELAM, bueno, es invalorable, ¿no? Y, y tuvo un extraordinario acierto en elegir a Bogotá. Además, lo digo, ¿eh? Vos sabés que los obispos inicialmente querían llevar, cuando se crea el CELAM en Río de Janeiro, querían llevar en la conferencia, en la primera conferencia episcopal en Río de Janeiro, querían llevar, creo que fue el 54, querían llevar el CELAM a Roma. eh, y Pío XII dijo, no, 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 que esté en América Latina. Y, y el acierto de elegir a Bogotá, que es potencialmente la capital natural de América Latina. A ver, América Latina tiene tres países claves, ¿no? México en el norte, Argentina en el sur y Brasil en el medio, digamos. Eh, Ninguno de los tres, por sus características y condiciones, puede aspirar a representar la centralidad de América Latina. Yo creo que Colombia sí, ¿eh? Colombia es un país singular que es andino, sudamericano, pero también caribeño, ¿no? Entonces, es el nexo, el eslabón natural entre el norte y el sur de América y entre el norte y el sur de América Latina en particular, ¿no? De modo que lo de Bogotá para mí, la iglesia eligiera su capital regional, digamos, en Bogotá, donde se instaló el Consejo Episcopal Latinoamericano, para mí es algo providencial y como en muchas otras cosas, se adelanta a la historia secular, porque la creación del CELAM, que es de 1954, se adelantó 5 años a la LALC, que es el primer organismo de coordinación e integración latinoamericana, ¿no? Metol consideraba que la religiosidad popular tradicional era como la clave constitutiva de su sociedad y su cultura, era algo como de la idiosincrasia de América Latina, ¿no? ¿Cómo dialoga, digamos, esta tesis de Metol con los procesos de secularización, con la pérdida, digamos, de esta religiosidad popular, con una, digamos, identidad nacional que se va diluyendo quizá por los procesos de globalización? Digamos primero, la religiosidad popular, ¿no? Es decir, las manifestaciones populares de la fe, a veces alejadas de la vida sacramental, no siempre, pero a veces, ¿no? Es decir, personas que tal vez llevan vida sacramental por el bautismo y el matrimonio, la primera comunión, pero después no, ¿no? Em, pero que permanecen en su fe y que la práctica de la fe en un conjunto de creencias y de ritos es determinante de la vida cotidiana, ¿eh? eh, Poblaciones sencillas, sobre todo rurales, campesinas, pero también urbanas y suburbanas, en toda América Latina. Así lo expresan, ¿no? Todavía basta ir a cualquier santuario mariano, Aparecida en Brasil, Luján en Buenos Aires, en Argentina, en fin, la Guadalupe, ¿no? En México, para ver que la religiosidad, la Virgen del Milagro en la provincia de Salta, en Argentina, en el norte argentino, la frontera con Bolivia. La ciudad de Salta durante una semana queda paralizada. Digamos, no, sigue las actividades, pero el centro es el culto al Señor y la Señora del Milagro. Digo, eso está vivo, eso está vivo. No es fácil que eso se desarraigue. Son cosas, procesos que apenas conocemos. Los antropólogos culturales los conocen mejor. Ahora, es cierto que en muchos sentidos la vida religiosa popular está afectada. Está afectada sobre todo y principalísimamente por el nihilismo, que me interesaría que después le dediquemos 2 minutos a eso, porque es otra de las enormes contribuciones de Metol, el poner en primer plano el significado que el nihilismo tiene en el mundo contemporáneo, ¿no? El nihilismo básicamente es una chupadora de sentido, ¿no? De repente nada tiene sentido, ni el trabajo, ni la familia, ni mi vida misma, ¿no? Todo, todo, y entonces vale todo.
¿no? ¿Cuál es el límite para hacer cualquier cosa, ¿no? Eh, la pérdida de sentido absoluta solo lo tiene una persona con problemas psiquiátricos, pero uno puede caer, puede tener niveles de sentido altos o ir bajando, ¿no? Y a medida que esa pérdida de sentido aumenta, mis parámetros se debilitan de todo orden, ¿no? Entonces, la, la, creo que la religiosidad popular, con la cual la Iglesia ha tenido cierto conflicto en el siglo XX, ¿no? O sea, y fue un tema importante el debate teológico del posconcilio, porque había cierta tendencia en algunas personas, religiosas o laicas, a ver las manifestaciones de la religiosidad popular como algo lindante con la superstición, ¿no? Y de hecho hay cultos claramente no cristianos, ¿no? Que también se parecen en muchos sentidos a las devociones cristianas, ¿no? Es lícito en todo caso la preocupación, la inquietud, ¿no? Eh, por pastorear, diríamos, los lugares de peregrinación, bueno, eh, pero otra cosa es no ver la riqueza que tiene desde el punto de vista de la fe y desde el punto de vista de la cultura, ¿eh? Ese conjunto de creencias, de costumbres, de rituales, ¿no? Entonces, eh, justamente en este periodo, entre Medellín y Puebla, por ejemplo, se desarrolla lo que se llamó la pastoral de santuarios, ¿no? Los santuarios dejan de ser, bueno, algo que tenemos que hacer porque allí van a tener políticas activas, ¿no? De labor pastoral para potenciar, esa creación eminentemente popular, yo tengo un caso que me tocó personalmente, muy a nuestra generación en Argentina, que fue las apariciones de la Virgen de San Nicolás, ¿no? En 1983. Fue una... Yo he ido muchas veces, aún viviendo en Uruguay, he ido a peregrinar a San Nicolás. ¿No? Le decían la rival de la Virgen de Luján. Bueno, una soncera. Pero quiero decirte, hoy es un tremendo centro religioso, un tremendo santuario totalmente integrado, pero eso fue una creación popular, ¿no? La gente llevaba un ladrillo, cada peregrino, así se construyó todo. Bueno, pero me estoy yendo un poquito del tema, pero digo, me parece que hablábamos recién del CELAM y del papel de la Iglesia latinoamericana en el mundo. Creo que esto está estrechamente ligado, la teología de la cultura también hablamos, está estrechamente ligado a no perder nunca conexión profunda como católicos con la religiosidad popular. Ahí están nuestras fuentes, ahí está nuestra savia. Si no nos convertimos en católicos burócratas, de escritorio, no sé, digo, en el sentido que participamos de una institución, ¿no? En un cierto lugar, y bueno, y quedamos allí encerrados, ¿no? Esto que dice Francisco, desde que asumió, ¿no? Como papa, la iglesia tiene que ir a las periferias. Bueno, las periferias es eso, es donde habita la religiosidad popular. ¿Cómo se puede cultivar desde la educación, con los adolescentes, con los jóvenes, esta conciencia nacional, esta conciencia también latinoamericana, ¿no? Que usted decía, que tú decías que a veces uno se puede sentir colombiano o uruguayo, pero falta esta conciencia latinoamericana. E incluso también puede faltar esas raíces culturales, ¿no? Porque la globalización, las series, la música, las influencias culturales terminan siendo como influencias globales y quizá a veces nosotros mismos y nuestros jóvenes vamos desconociendo, no sé, nuestra historia, ¿no? Nuestras raíces, nuestras tradiciones. No sé si logro transmitir la Sí, pregunta. sí, sí, perfecto. Diría básicamente dos cosas. Seguramente hay muchas más a tomar en cuenta. ¿Eh? Pero la primera, hablando a nivel académico específicamente, el intercambio universitario. A ver, hoy los chicos, por lo menos acá en el Río de la Plata, supongo que no debe ser muy distinto, les interesa muchísimo ir a hacer el intercambio en universidades europeas o norteamericanas. Es natural eso, es una perspectiva de migración para cualquier joven latinoamericano, está detrás.
Y entonces es muy difícil, si no los subsidias, si no los apoyas de algún modo, hacer intercambio entre latinoamericanos. Se pueden hacer, una cosa no quita la otra. Si en tu carrera tenés un semestre de intercambio libre, que tengas otro semestre de intercambio solo latinoamericano. ¿eh? Porque es importante que los chicos argentinos conozcan a los brasileños y a los colombianos, los mexicanos, los chilenos. Entonces, en la edad en donde los vínculos son mucho más fáciles, más rápidos, ¿no? Eh, entonces, lo primero es programas apoyados, subsidiados de, hay que ver cómo los obtenemos los subsidios, pero para eso tenemos empresas globales en América Latina hoy, de intercambio estudiantil intra-latinoamericano. Es una cosa sencilla, práctica, pero que va a tener efectos. El primer efecto es que se conocen. Me acuerdo hace unos años, un alumno de la Universidad de Montevideo fue de intercambio a la Universidad de Villa María, en la provincia de Córdoba, en el interior argentino. Yo ni sabía que en Villa María había universidad. Bueno, y vino, habían desarrollado muy bien una facultad de comunicación con un estudio de televisión. Bueno, este chico vino transformado, o sea, es como que su, sus estereotipos sobre lo que era Argentina se le cayeron todos, ¿no? Entonces, hay los frutos que puede dar eso. Bueno, y lo otro es la historia que tú dijiste recién. Hay que poner cursos, empecemos por historia contemporánea o historia, en fin, o busquemos un diseño, pero todos los chicos de cualquier carrera, ingeniería, medicina, no solo humanidades, en América Latina, desde México al Río de la Plata, debieran tener un curso semestral, un curso semestral de historia de América Latina, con el objeto clarísimo de disminuir el desconocimiento recíproco. Con estas crisis de las historiografías, que a veces ya uno no sabe a qué historiador creer, ¿no? Porque están los narradores liberales, marxistas, que dejan también la religión por fuera. ¿Qué nos puede recomendar unos dos, tres libros para acercarnos un poquito a la historia latinoamericana, a la historia de nuestros países? Yo, por ejemplo, le hago una pregunta sobre John Lynch. ¿Qué tal John Lynch para conocer sobre Simón Bolívar, la Bueno, historia de las revoluciones? a ver, me tomaste de sorpresa. Es una pregunta eh, que me gustaría contestarte con más tiempo. La podemos incluso grabar si querés, pero quisiera pensarlo para darte eh, cuatro o cinco recomendaciones bien fundadas. Hay infinidad de nueva bibliografía. Hay un proceso, por ejemplo, en México de los últimos 30 años de recuperación de la historiografía indígena después de la conquista, porque parece que los indios después de la conquista desaparecieron, ¿no? Entonces, vos ves las comunidades indígenas hasta el presente y hay un desarrollo importantísimo que permite hoy que miremos la historia de América Latina de otra forma. ¿No? Siempre en esa necesidad de recuperar el siglo XVI, XVII, XVIII, no despacharlo, leyenda negra, leyenda rosa y se acabó, ¿no? Ambas que tienen autores importantes y con aportes, pero que están resumidas en eslóganes, en etiquetas que después caen en la difusión masiva y ya no quieren decir absolutamente nada. Pero entonces, queda pendiente mi respuesta a una recomendación precisa de algunos títulos en materia de historia de América Latina. Perfecto. Ramiro, pues lastimosamente el tiempo es muy corto. Yo estaba aquí feliz escuchándote, aprendiendo muchísimo sobre Metol Ferré, sobre su influjo en la iglesia latinoamericana, sobre su visión de América Latina en el mundo. Y bueno, te agradecemos mucho. Esperamos poder en otra ocasión poder seguir conversando sobre estos temas. Sería un enorme gusto para mí. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Desde Uruguay, Ramiro Podetti, licenciado en Humanidades y experto en la persona y en el pensamiento de uno de los grandes pensadores uruguayos de América Latina de la segunda mitad del siglo XX, Alberto Metol Ferré.